Segunda media hora hablaremos de Mambisa, el único candidato vacunal intranasal creado en Cuba por expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Se constituye en uno de los 5 que ya avanza en el mundo a ensayos clínicos. Por tanto, estaremos acá conversando con el doctor en ciencias Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Esto será en la segunda media hora de nuestra conferencia de prensa, porque ya todo está listo para el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional. Nos acompaña en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y le damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas, al profesor Guillén, que tengo el honor de poderlo acompañar hoy aquí, y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy con indicadores todavía de mucha transmisibilidad en nuestro país, no podemos hablar de nada favorable, y lo decimos porque lamentablemente, y reiterando nuestras condolencias a familiares y amistades, vamos a informar el fallecimiento de 4 personas en Cuba con COVID-19. Fallece una señora de 69 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y que realmente de lo que tenía de comorbilidades previas era hipertensión arterial y un fibromioma uterino. Esta paciente ingresó detectada en la pesquisa con tos seca y decaimiento, se evaluó inicialmente positiva al test, después confirmada por el PCR y lamentablemente después de una estadía hospitalaria de 6 días, una parte de ellos 3 en terapias intensivas por las complicaciones que presentó, en un momento determinado presentó un grupo de complicaciones en sus cuadros clínicos con una parada cardíaca en asistolia de la cual no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 74 años de edad del municipio Habana Vieja, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable para una evolución desfavorable de la enfermedad. Hipertensión arterial, diabetes mellitus e enfermedad renal crónica. Esta paciente, después de presentar un cuadro de fiebre, realizándose la hemodiálisis que ella se aplicaba por la enfermedad que padecía, pues se hizo un test de antígenos, fue positivo, se ingresó y permaneció ingresada durante un periodo bastante elevado, 18 días, 16 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó en su cuadro clínico. Esta paciente, después de haber tenido varios PCR positivos, el 4, el 11, el 13 de abril, realmente se confirmó, independientemente de que en un momento inicial pues los PCR habían sido negativos. Reitero, su cuadro, sus comorbilidades hicieron que la evolución fuera tórpida, fuera con complicaciones, y lamentablemente en el día de ayer hace una parada cardíaca de la cual no fue posible reanimar a la paciente. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente también relativamente joven, 54 años, del municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Esta paciente inicialmente con tos, con fiebre, se evaluó en su área de salud, en su consultorio, se hizo el test de antígenos, fue positivo, se ingresó, se confirmó por el PCR y después de un periodo de 9 días de ingreso, 3 de ellos en terapia intensiva, tuvo un empeoramiento en un momento determinado del cuadro clínico, radiológico, gasométrico
y lamentablemente en el día de ayer hace un cuadro súbito de cianosis, hipotensión arterial, seguido de un paro cardíaco, de la cual esta paciente no fue posible reanimar, no obstante las maniobras que se aplicaron, y la paciente fallece. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 85 años de edad del municipio Plaza de la Revolución en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, una trombosis venosa profunda, que incluso estuvo una estadía de 15 días ingresado, 5 de ellos en terapia intensiva, un periodo prolongado de ingreso por las complicaciones que presentó. Este paciente incluso evolutivamente en el PCR que se le hizo el día 9 de abril estaba negativo en ese momento. De todas formas se siguió con el tratamiento y después, reitero, de un grupo de complicaciones que presentó en un momento determinado, hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Lamentamos mucho estos 4 fallecimientos, reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 24.408 pacientes ingresados en el día de hoy, sospechosos 3.704, en vigilancia 15.964, y tenemos un número de 4.740 casos confirmados, activos, positivos, que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, discretamente inferior al día de ayer, 4 menos que el día de ayer. 7 menos que el día de ayer. Se procesaron 20.672 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de biología molecular que tenemos dispersos en todo el territorio nacional, y como resultado de estas muestras procesadas, pues 1.004 personas fueron confirmadas con COVID-19 en el día de ayer. Cifra elevada teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad. Incluso 45 personas más que las que se habían diagnosticado el día anterior. Y una positividad de todas las muestras estudiadas de un 4,9%, que todos conocemos que ya cuando está en 5 se habla de una transmisión importante. Con este comportamiento de los estudios en el día de ayer, pues ya 3.298.208 PCR se han procesado en nuestro país para el diagnóstico de la enfermedad. Y se han diagnosticado un total de 90.408 personas con COVID-19 en Cuba desde el 11 de marzo del año 2020. Eso hace que el 2,74% de todas las muestras que se han analizado pues han resultado positivas a la COVID. Se procesaron muestras de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud en el día de ayer, el mayor número de la provincia de La Habana, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Camagüey, Holguín, Villa Clara, esto en correspondencia, como siempre explico, con la complejidad epidemiológica de cada territorio. Por otro lado, la positividad de las muestras en el día de ayer, la cifra, el porciento mayor de muestras positivas se tuvo en la provincia de Santi Espíritu, que el 13,6% de todas las muestras procesadas resultaron positivas a la COVID. Le sigue La Habana con el 6,8%, le sigue Granma 6,2%, Matanzas 5,3%, Pinar del Río 4,4%, en definitiva, en correspondencia estos porcientos con la transmisión que presentan estos territorios. Los 1.004 personas diagnosticadas ayer, nuevamente la transmisión predominante es la transmisión autóctona en nuestro territorio. 988 autóctonos, 16 importados. Y cuando vemos el gráfico con la distribución de los casos importados, los casos autóctonos, pues se ve
este comportamiento, como tienen ahí en pantalla, en el día de ayer, 988, como dije yo, casos consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país, y 16 personas que arribaron recientemente a Cuba, y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. Y pueden ver en las barras como el día de ayer, con una cifra superior al día anterior, como ya habíamos dicho, y solamente superada por la cifra que tuvimos el 12 de abril. El 95,7% de todos los casos diagnosticados ayer en Cuba, contactos de casos confirmados ya previamente. Grupo que se reitera como el de mayor riesgo para la adquisición de la enfermedad. Y en el acumulado, el 94% de todos los diagnosticados pues han sido contactos de casos confirmados. Ayer, como ya yo dije, 16 son casos importados, eso es el 1,6% de todos los diagnosticados, y en el acumulado en Cuba, desde que comenzó la transmisión de la enfermedad, el 5,8% de todos los casos que se han diagnosticado pues han sido casos importados que han arribado a Cuba ya con la enfermedad. Hoy se trabaja todavía para poder identificar la fuente de infección de 27 de los pacientes diagnosticados en el día de ayer. En el acumulado de todas las personas que a partir del 1 de noviembre han tenido transmisión vinculadas con viajeros internacionales, pues ya tenemos el 13,3%. 11.075 de las personas diagnosticadas con la enfermedad del 1 de noviembre a la fecha, momento en que comenzó el incremento y que estuvo relacionado también con la apertura de la frontera y la entrada de un grupo infectados a nuestro país. Pues el 13,3% ha estado relacionado de alguna manera. Por provincia, los 1.004 diagnosticados ayer, ahí los tienen, que nos ayudaron los compañeros a hacer un gráfico con los mapas. Pinar del Río con 33, Artemisa con 15, el municipio especial Isla de la Juventud con 1, Mayabeque 17, la provincia de La Habana con la cifra elevada de 510, Matanzas 92, también una cifra elevada, le sigue Santi Espíritu, Cienfuegos, con 8, Villa Clara 14, Santi Espíritu es una cifra elevada hoy, 91, Ciego de Ávila 7, Camagüey 4, le sigue después las provincias de Las Tunas con 13, Holguín con 20, Granma todavía una cifra elevada, 73, igual que Santiago de Cuba con 93, y la provincia de Guantánamo diagnostica 13 casos de COVID, 13 pacientes con COVID en el día de ayer. El sexo femenino con el 48,8% de todos los diagnosticados en el día de ayer, y en el acumulado también el sexo masculino tiene el porciento mayor, 50,9%, pero discretamente, no es una diferencia muy importante. 46,4% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, y eso hace que el acumulado sea 51,1% de todos los diagnosticados en Cuba han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Característica de la enfermedad que toda la población conoce, que la hace muy riesgosa para poderla adquirir y que además nos obliga a protegernos en todos los escenarios y en el contacto con cualquier persona por el número de contagiados que hay, que transmiten y no tienen síntomas de la enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años, ahí tienen la cifra, 153, cifra extremadamente elevada, el 15,2% de todos los diagnosticados ayer, menores de 20 años. Más complicados que de 18 y menos años de edad, edades pediátricas, 135, que es el 11,8% de todos los diagnosticados en el día de ayer. Solo el municipio especial Isla de la Juventud no reportó casos en edades pediátricas en el día de ayer. Una cifra de activos, de niños, de jóvenes, adolescentes, ingresados en estos momentos
con COVID positivo, 727. Y se han recuperado el 93,5% de todos los pacientes en edades pediátricas que han sido diagnosticados en nuestro país. Ayer, de los 135 en edades pediátricas, 7 menores de 1 año. Y ya se acumulan 590. Y de los 7, 4 lactantes menores de 6 meses, incluyendo un recién nacido. Todos, 6 de los 7, contactos ya de casos confirmados previamente. Con esto ya se acumulan un total de 11.222 niños, jóvenes, adolescentes que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19, el 12,4% de todos los diagnosticados en nuestro país. Se reportan en el día de hoy 2 pacientes de 1 año de edad reportados de grave, los 2 de aquí de La Habana, que se encuentran ingresados en nuestras salas de terapia intensiva. Y lo digo porque habíamos tenido unos días sin reportar ninguno, lamentablemente. Son las cosas que pasa con esta COVID-19, que su evolución muchas veces es desfavorable. No obstante, tenemos casi la certeza de que van a tener una evolución que se logrará recuperar. De 20 a 39 años, 329 ayer, de 40 a 59, 360, y de 60 años y más, un total de 162 personas se diagnosticaron con COVID-19. Cifra elevada, teniendo en cuenta el riesgo que tiene este grupo de edad al contraer la enfermedad y tener una evolución que no sea favorable. Como ya había dicho, de los casos diagnosticados ayer, 16 son personas con diagnóstico, personas que llegaron recientemente a nuestro país, como ya se conoce, importados. Por provincias de La Habana son 3, uno de Guanabacoa, uno de La Lisa y uno de San Miguel del Padrón. Los 3 son viajeros cubanos, 2 de ellos procedentes de Rusia y uno procedente de los Estados Unidos. De Camagüey se diagnostican 2 casos, los 2 del municipio Cabecera, los 2 viajeros procedentes de Rusia. De Granma se diagnostican 4 casos importados, todos del municipio de Bayamo, y todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. De Holguín se diagnostica un paciente importado del municipio de Holguín, un viajero cubano procedente de Rusia. De Santiago de Cuba, 5 casos autóctonos ayer, todos del municipio Cabecera, 3 de ellos viajeros cubanos procedentes de Rusia y 2 viajeros cubanos procedentes de Alemania. Y de Guantánamo se confirma un caso importado del municipio Cabecera, una viajera cubana procedente de Ecuador. En resumen, los importados del día de ayer por países: de Rusia 12, de Alemania 2 y de Estados Unidos y Ecuador 1 de cada uno. Se diagnostica un extranjero con COVID-19 en el día de ayer. Estamos hablando de una congolesa que es producto de una transmisión autóctona de aquí en La Habana. Se confirman 988 casos autóctonos en el día de ayer, 45 más incluso que el día anterior. Por provincia, Pinar del Río, como ya habíamos visto en el mapa, 33, estamos hablando de un caso menos que la jornada anterior. De todas formas, para Pinar, que viene trabajando intensamente para el control, pero de todas formas todavía una cifra que evidencia una transmisión importante. Y como está ocurriendo desde el principio, el mayor número del municipio Cabecera, Pinar del Río, con 21. Le sigue Minas de Matambre con 7, Viñales con 2, Los Palacios, San Juan y Martínez y Guane con 1 cada uno. Artemisa confirma 15 casos autóctonos, 11 menos que la jornada anterior,
En el municipio de San Antonio de los Baños 4, igual que en Artemisa, Guanajay 3, Guira de Melena, Bauta, Mariel y San Cristóbal, un caso autóctono de cada uno. La Habana, aunque disminuyen 17 los casos de autóctonos diagnosticados el día anterior, de todas formas una cifra elevada. 510 personas se diagnostican en La Habana ayer, producto de la transmisión autóctona, dispersos en sus 15 municipios. Ayer el mayor número en Arroyo Naranjo, 60, Boyeros 49, 10 de octubre 48, Habana Vieja 46, La Lisa 41, Centro Habana 36, Cerro 35, Habana del Este 34, Marianao 31, San Miguel del Padrón 27, Playa 25, Regla 22, Plaza de la Revolución 21, Cotorro 17 y Guanabacoa 15 en el día de ayer. Como ven, una cifra dispersa en todos los municipios y elevada todavía como secuencia de la transmisión. Mayabeque disminuye un caso en comparación con el día anterior, 17 casos autóctonos ayer. De todas formas, una cifra que se está trabajando para realmente controlar la transmisión. De Guine 5, de Bejucal 4, de Quibicán 3, de Melena del Sur 2 y de San José de las Lajas, Madruga y Santa Cruz del Norte 1 de cada uno. Matanzas con 92 casos ayer, 92 casos autóctonos, pudiéramos decir que son 40 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada que se corresponde con la transmisión que se está enfrentando en este territorio, pero que todavía no ha logrado su control. El mayor número de casos autóctonos ayer en los dos municipios que han tenido una transmisión más importante. Matanzas y Cárdenas con 18 cada uno. Perico con 3, igual que Jagüey Grande. Jovellanos con 12, Los Jarabos con 5. Calimete 3, Pedro Betancur 2. Limonar 2 y Martí y Ciénaga de Zapata, un caso cada uno en el día de ayer. Cienfuegos disminuye en 5 comparado con el día anterior, 8 casos autóctonos ayer, provincia que va manteniendo control de la pandemia. Cumanayagua con 5 y Cienfuegos, Cruces y Palmira con 1 cada uno. Villa Clara, 14 casos autóctonos, provincia que también mantiene control sobre la pandemia, uno más que el día anterior, pero de todas formas una cifra que evidencia que ellos vienen logrando un control. Manicaragua con 7, Sagua la Grande con 2, igual que Santa Clara, Cifuentes, Encrucijadas y Placetas con 1 cada uno. Santi Espíritu incrementa de manera importante el número de casos autóctonos ayer. 72 más, estamos hablando de 91 casos autóctonos. Importante transmisión que están enfrentando, están batallando, pero que de todas formas es muy elevada. Cabaiguán con 68, la mayor transmisión en el día de ayer. Santi Espíritu 14, Trinidad 8 y Fomento 1. Ciego de Ávila, provincia que después de un incremento que tuvo, ha mantenido a raya, por decirlo cubanamente, la COVID, no sin mucho riesgo, sin un riesgo importante, pero que vienen lográndolo. Ciego de Ávila municipio con 4, Morón con 2 y 1 de enero con 1. Camagüey confirma 2 casos autóctonos. También esta provincia ha venido trabajando en el control y lo va logrando. Y los 2 en el municipio cabecera, que es donde también siempre hemos dicho no, se ha identificado la mayor transmisión. Las Tunas con 13, incluso uno menos que el día anterior, pues mantiene control. De todas formas, ellos siguen adoptando medidas de restricción. El mayor número en la cabecera, el municipio Las Tunas, le sigue Jobabo con 3 y Manatí con 1. Holguín 19, incluso un incremento de 12 más en comparación con el día anterior. Es una provincia que ha ido controlando la pandemia, pero ojo, muy importante, cuando se producen estos incrementos, que hay entonces que arreciar las medidas de restricción. El mayor número en el municipio cabecera, 10, Franpaís con 3, Moa, Mayarí con 2 cada uno, y Rafael Freire y Jibara con 1 cada uno. Granma
que después de un control durante muchos meses ha presentado un incremento elevado, todavía ayer con 69 casos autóctonos, evidencia una transmisión importante, incluso 14 más que el día anterior. Bayamo con el mayor número, donde también tiene la mayor transmisión, 47, Guisa 18, Bartolomé Mazó 2, Higüey Arriba y Jiguaní con 1 cada uno. Santiago de Cuba ha ido incrementando la transmisión y realmente todavía no hay un control que permita una reducción estable en el número de casos. Ayer con 88 estamos hablando de 17 más que el día anterior. El mayor número donde tiene la mayor transmisión, que es el municipio cabecera de Santiago de Cuba, 45 ayer, Palma Soriano 14, San Luis 10, Contramaestre 8, Mella 4, Songolamaya y Segundo Frente con 3 cada uno y Guamá con 1 en el día de ayer. Guantánamo, 12 casos ayer, 9 más que la jornada anterior, provincia que también ha mantenido un control y que estos incrementos los obligan a tomar medidas todavía un poco más severas. El mayor número donde ha tenido la mayor transmisión, que es el municipio de Guantánamo con 10 y Baracoa con 2. Y el municipio especial Isla de la Juventud, después de pasarse una semana sin confirmar casos, en el día de ayer confirmó un caso autóctono en el territorio. Tasas de incidencia. Cuba, inferior al día de ayer, 133,8. Las provincias con tasas más elevadas, se mantiene La Habana con una tasa de 360,1. Le sigue la provincia de Matanzas con una tasa de 242,7. Santi Espíritu con 171,6. y la provincia de Granma con 150,6. Estas son las 4 provincias con tasas de incidencia más elevadas en nuestro país. Holguín con 18,2 y el municipio especial con 9,6, las tasas más bajas de nuestro país. Y ahí tienen ustedes la curva de casos por día que se mantiene y sin lograr una reducción. Los municipios que aportan el 44,7% de toda la incidencia de Cuba en el día de ayer, en los últimos 15 días, perdón, Habana Vieja se mantiene con la tasa más elevada, le sigue el municipio de Cabaiguán, le sigue el municipio Regla de La Habana, Cerro, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Cerro, el municipio Bayamo de la provincia de Granma, San Miguel del Padrón, Marianao, 10 de octubre, Perico de la provincia de Matanzas y el municipio de La Lisa en la provincia de La Habana. Finalmente, Cuba, con 90.408 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el día de ayer. Como ya dijimos, se mantiene ingresado el 5,3% de los pacientes diagnosticados, 4.740. Y de los 4.740, el 98,5%, ahí ustedes lo tienen, 4.671, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país. Y ya el acumulado, estamos hablando de 491 desde que comenzó la pandemia, lo cual da una letalidad igual a la del día de ayer de 0,54%, que aunque estemos inconformes con esta letalidad y se trabaja para lograr todavía disminuirla aún más, pero es inferior a la del mundo, que siempre lo comparamos, 2,15% en el día de ayer, y a la de América, que es 2,41%. 2 evacuados, 54 retornados a sus países después del diagnóstico, 1.007 altas en el día de ayer, 3 más que los diagnosticados, y ya el 92,4% de todas las personas que han tenido COVID en nuestro país se han recuperado de la enfermedad, 85.121. Se incrementan
el número de pacientes que se encuentran en las terapias intensivas, se incrementa, no, se mantiene alto. Estamos hablando de 69 pacientes, 6 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada. Y sobre todo que de los 69, 32 son críticos y 37 graves. Finalmente ahí tienen el gráfico de Cuba del comportamiento de toda la pandemia, donde ya en el mes de abril acumulamos 14.132 casos, que hace un promedio de 1.009 casos por día durante este mes. Cifra muy elevada. Como elevada también es el número de casos fallecidos en este mes. Estamos hablando de 66 personas que han fallecido con COVID-19, con una letalidad de 0,47%. Este es el comportamiento en Cuba, con una transmisión todavía muy elevada. Hemos visto en detalle las provincias con una mayor transmisión, pero de todas formas, el riesgo muy elevado, y solo reiterar la necesidad de cumplir con lo que se sabe que hay que cumplir, con lo que está establecido desde el principio de la pandemia, para indiscutiblemente lograr revertir esta situación epidemiológica. Y es que hoy, doctor, llegamos a mitad de mes, hoy es 15 de abril y hasta ahora todavía los indicadores son preocupantes, aunque hoy con un ligerísimo descenso de las variables epidemiológicas. Le agradecemos por su apretada síntesis hoy, la información del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Cuba, al cierre del día de ayer, reporta 1.004 casos positivos con la COVID-19 y lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: La Habana, Matanzas y Santi Espíritus. Es necesario seguir extremando cada una de las medidas higiénico-sanitarias para contribuir en la contención de la pandemia. Nosotros vamos a hablar en el segundo momento de Mambisa, un candidato vacunal cubano del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, el único que apuesta por la vía intranasal para combatir al SARS-CoV-2. ¿Qué será Mambisa? ¿En qué plataforma se apoya? ¿Ha concluido ya la fase 1 de ensayos clínicos? De estos temas estaremos conversando tras la pausa. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre. ¿Qué patria es humanidad en este envase? Hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Y entramos así en el segundo momento de esta conferencia de prensa que dedicamos siempre a la ruta de la estrategia de vacunación anti-COVID-19 en el país. Nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, bienvenida. Y tengo el gusto hoy de presentar a alguien que no solo es un experto en temas de candidatos vacunales, sino de cuánto producto innovador ha creado la ciencia, la biotecnología cubana en el enfrentamiento a la pandemia. Presento con muchísimo gusto al doctor en ciencias Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. Doctor, muy buenos días, bienvenido una vez más a este set de televisión, porque ya hemos tenido su presencia, su grata presencia también con cada uno de los resultados relevantes de la biotecnología cubana. Gracias, Gisela, y muy buenos días a ti y a los televidentes. Hoy nos convoca un candidato vacunal. 5 candidatos vacunales anti-COVID-19, es la apuesta de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. De ellos 2 pertenecen al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. Mucho se habla de Abdala, hemos estado incluso tras la ruta de Abdala, pero de Mambisa muchos nos preguntan, bueno, ¿en qué fase se encuentra Mambisa? ¿Cuánto desarrollo? ¿Cuál es el progreso de este candidato vacunal que ya se sabe que es el único hoy por vía de administración intranasal? Sí, Mambisa concluyó fase 1 de estudios clínicos y en este momento y también tuvimos una prueba de concepto muy importante en convalecientes, es decir, personas que han padecido la enfermedad, pero que, como se sabe, la mayoría de las personas pasan la enfermedad asintomática o con síntomas ligeros
y la inmunidad de estas personas es muy pobre, es decir, los títulos de anticuerpos y la capacidad funcional, es decir, de ser efectivos esos anticuerpos, también es baja, por lo que es importante reforzar la inmunidad potencial, la respuesta inmunológica de estos individuos. Y realizamos una prueba de concepto donde evidenciamos que una sola dosis de Mambisa administrada a estos individuos, incluso con más de 6 meses de haber sido dado de alta, de haber padecido la enfermedad, pues refuerza sustancialmente la respuesta inmune, incrementándose los tipos los títulos de anticuerpos y la funcionalidad, es decir, la capacidad de esos anticuerpos de inhibir la unión de la proteína RBD, que es con la que el virus se une al receptor celular para infectar la célula, y también la capacidad neutralizante de esos anticuerpos contra el virus. ¿Qué sello distintivo tiene Mambisa, doctor? Bueno, se ha dicho que existen en el mundo 5 candidatos vacunales por vía intranasal. Mambisa es uno de ellos. Sí, hay más de 311, es la última cifra que vi en estos días, de candidatos vacunales en desarrollo en estos momentos en el mundo, y 84 que han llegado a la etapa de estudios clínicos. Entre esos 84 candidatos vacunales hay 5 que son de administración nasal. Entre ellos, Mambisa es uno de esos 5 candidatos que ya se reporta en los repositorios, en las bases de datos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y otras que existen en el mundo. Pero de estos 5, el único que es obtenido por vía recombinante, es decir, una vacuna de su unidad recombinante, es Mambisa. El resto son vectores virales, adenovirales, o hay uno que es una vacuna de ADN. ¿Cuáles personas, qué tipo de población pudieran recibir Mambisa? Solo, ya usted ha hablado de los convalecientes. ¿Se está pensando solo en convalecientes o como Soberana Plus, que aquí tuvimos hace poco al doctor Ochoa, también como dosis de refuerzo? Sí, puede ser una dosis de refuerzo de otros candidatos vacunales, no solo de los candidatos vacunales cubanos, que cualquier otro candidato vacunal. Esta es una de las ventajas que tienen las vacunas recombinantes, es decir, que pueden aplicarse, administrarse múltiples dosis. Otras vacunas, por problemas de reactogenicidad, de reacciones adversas, no pueden aplicarse múltiples dosis. En el caso de las vacunas adenovirales, se genera respuesta contra el propio vector, lo que hace que múltiples dosis también puedan ser menos efectivas. No es el problema de las vacunas recombinantes, y como expliqué, es necesario reforzar la inmunidad, no solo de los convalecientes, sino también de los vacunados, que con el tiempo los títulos de anticuerpos pueden disminuir. Por lo tanto, estas vacunas recombinantes tienen la bondad de que se pueden utilizar como dosis de refuerzo de cualquier vacuna. ¿Se encuentran satisfechos con los resultados de la fase 1, doctor? Sí, demostró lo que esperábamos, que era un alto nivel de seguridad de este candidato vacunal, buena respuesta inmunológica, es decir, inducción de títulos de anticuerpos, y la funcionalidad de esos anticuerpos. Y la hemos direccionado a este uso, puesto que, como ya sabemos, Abdala es la vacuna que hemos direccionado hacia la inmunización como tal de personas que todavía no han padecido la enfermedad. La ventaja de Mambisa también es la vía de administración. La vía de administración es la ruta intranasal. El sistema inmune se diferencia, la inmunidad de mucosa de la inmunidad sistémica en la circulación sanguínea, y este es un virus respiratorio, por tanto la vía de entrada es la ruta nasal. Por lo tanto, es muy atractivo poder generar respuesta también a nivel de mucosa. Las vacunas por vía de mucosa son capaces de inducir respuesta en los 2 niveles. El nivel de la mucosa, incluso de todas las mucosas, aunque uno inmunice por la ruta nasal, pero bueno, en este caso la mucosa nasofaríngea es la importante, pero también a nivel sistémico, a diferencia de las vacunas de administración sistémica, que no son tan favorables para inducir respuesta a nivel de mucosa, solo sistémica. Y la otra ventaja es la fácil administración, es muy amigable, es decir, no necesita de inyección, es solo un spray
nasal en este caso. Y es que, doctor, también la población conoce al nasalferón, que utiliza la vía de administración intranasal y que también es un producto del CIGB. ¿En qué se diferencian? Porque pudieran decir, bueno, Mambisa tiene el mismo esquema, pero ¿en cuál se basa en qué detalle se basa su nasalferón es diferente a Mambisa, aunque tienen cosas en común. Es decir, los dos son capaces de activar la respuesta inmune innata, que es lo que hace el nasalferón, y es la respuesta inmunológica necesaria para combatir el patógeno. En el caso del nasalferón no es específico contra el coronavirus, puede ser contra otros microorganismos también patógenos, pero no es una respuesta específica, induce la respuesta inicial de nuestro organismo contra el patógeno y no necesariamente es de muy larga duración. En el caso de Mambisa, pues también se induce respuesta inmune innata, pero se induce además respuesta inmune específica contra el coronavirus, que es de más larga duración. Seguimos profundizando, doctor. Si algún televidente que nos escucha ya se aplicó nasalferón, ¿puede ponerse Mambisa también? Bueno, es una pregunta importante que me haces para aclarar a los televidentes. Que no es que el nasalferón cause algún perjuicio, es decir, no es ningún problema que alguien haya usado nasalferón y después use la vacuna, no es ningún problema. Incluso para Abdala, para cualquier vacuna. El problema es que estamos todavía en etapa de investigaciones. Todavía no está registrada la vacuna, todavía no tenemos autorizo de uso extensivo. Las fases 3 están transcurriendo y los estudios de intervención. Entonces, en estos estudios hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, porque como la palabra lo dice, son investigaciones, son estudios. Y se pide que no, como criterio de inclusión, que las personas no se hayan administrado nasalferón, al igual que otros productos inmunomoduladores, inmunopotenciadores, puesto que estos productos pueden falsear el resultado con la vacuna e incluso pueden mejorar el resultado de la vacuna. Es decir, no es que vaya a causar daño a los individuos, pero no es correcto porque es una investigación lo que se está haciendo y lo que se quiere ver es la respuesta a la vacuna. Le propongo una pausa, doctor. A esta hora usted conéctese. Estamos hablando sobre Mambisa, un candidato vacunal anti-COVID-19 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, el único por el que apuesta, el único por el que se aplica la vía intranasal con administración de vía intranasal. Ahora, estamos hablando de Mambisa, pero usted seguramente está al tanto del progreso de Abdala. A varios días de iniciada en Guantánamo la intervención del candidato vacunal Abdala en el personal de salud de la cabecera provincial, ya son más de 1000 los vacunados durante las 2 últimas semanas, en las que se incorporan 6 nuevos sitios clínicos. Tenemos el reporte. Los 7 sitios vacunales de Guantánamo en el proceso de intervención controlada del candidato Abdala continúa desarrollándose con éxito en la provincia. El Hospital General Docente Agustino Neto fue el centro piloto al que se sumaron esta semana los 5 policlínicos y la extensión del Hospital de Especialidad Pediátrica. Es la primera que me vacuno en el hospital, es símbolo de gallardía, de la jerarquía que siempre tiene la mujer, de dar siempre el primer paso, sin miedo y cambiando los tabús siempre, nosotros primero adelante. El inmunógeno creado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología Genética de Cuba hoy corre por sangre guantanameras del personal de salud, de servicios y administrativos. Empiezo ya a sentirme más protegida en este sentido, con un poco más de inmunidad. Y es un honor y un orgullo para los que somos parte de los más de 4000 trabajadores de este alto centro asistencial de esta provincia. Guantánamo avanza en el esquema corto de vacunación a los 0, 14 y 28 días de un proceso de intervención que garantiza seguridad y tranquilidad ante la COVID-19. El camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Abdala, que progresa en el oriente del país, y también Mambisa. De Mambisa estamos conversando con el doctor en ciencias Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Doctor, a esta hora se conectan algunos televidentes y nos realizan algunas interrogantes. La primera, la tercera dosis del esquema de Abdala, doctor, ¿es con Mambisa? No. El esquema de Abdala, que lleva 3 dosis, como se acaba de ver en el video que se transmitió, es todo el tiempo con Abdala, con el mismo producto, es decir, el mismo candidato vacunal, y Mambisa es otra vacuna que, como explicábamos, se está usando o se está coordinando en este momento comenzar un estudio clínico fase 1-2 específicamente en convalecientes, es decir, en personas que ya padecieron la enfermedad. Aunque no niega que pueda ser utilizada después como refuerzo. Puede ser utilizada como refuerzo, pero el esquema no es refuerzo. El refuerzo sería una dosis posterior, si se considera necesario, para incrementar la respuesta, potenciar la respuesta que puede disminuir en el tiempo. Estaríamos hablando entonces, doctor, de una cuarta inmunización. Puede ser, no es primera vacuna que, es decir, es normal en las vacunas que haya dosis de refuerzo, ocurre con las vacunas de hepatitis, por ejemplo, el esquema que siempre se usó mucho tiempo en Cuba, se usaban dosis de refuerzo, para la vacuna pentavalente se usa una dosis de refuerzo también, es decir, no es nada nuevo. Hay vacunas que necesitan de dosis de refuerzo, en el caso de las vacunas recombinantes, este es uno de los ejemplos, pero todo depende de los resultados de las investigaciones, porque estamos hablando de vacunas nuevas que por lo tanto hay que evaluar en el tiempo y tomar decisiones. También depende de cómo se esté comportando la transmisión del virus. Usted, que es un conocedor, doctor, Pfizer, Moderna, ¿están pensando también en una dosis de refuerzo? Bueno, ayer mismo se comentaba, en internet salían los resultados del uso de una dosis de refuerzo de Pfizer como estrategia para combatir los mutantes que están surgiendo, y los resultados eran muy promisorios. En el caso de Pfizer, que es ahora en estos momentos una de las más avanzadas en el mundo. Sí. Otra pregunta de un televidente que ha seguido la transmisión, muy interesado. Durante el estudio de intervención, ¿puede darse el caso, doctor, que se le aplique a un voluntario el candidato vacunal siendo positivo a la COVID-19 sin saberlo? ¿Qué le sucede a esa persona al recibir el candidato siendo positivo? No le sucede nada, no hay por qué preocuparse. Hay vacunas que se utilizan después de haber ocurrido la infección, no es nada nuevo. Todos conocemos, por ejemplo, las reactivaciones del tozoide tetánico después de que ocurre el accidente donde uno tiene alguna cortada o demás, pero la vacuna de la rabia, por ejemplo, se utiliza después de haber ocurrido la infección con el virus. Existen vacunas terapéuticas en el mundo. Nosotros tenemos en Cuba la vacuna terapéutica contra la hepatitis B crónica, que es una vacuna que se administra precisamente para curar después que la persona ya está infectada crónicamente. Por lo tanto, también es una vacuna que se administra después de haber ocurrido la infección. En todo caso, el objetivo es ayudar a potenciar la respuesta inmunológica de la persona para combatir el virus. Es decir, que el haberse vacunado, habiendo estado previamente infectado, lo puede ayudar a combatir esa enfermedad. No necesariamente tiene que preocuparse por eso, porque no le va a causar ningún perjuicio. Un usuario en redes sociales, doctor, en un artículo de Granma muy reciente, se publicó que el candidato vacunal se utilizaría en personas que ya les dio la COVID-19, de lo que usted ya ha comentado, si un voluntario del estudio de intervención con Abdala, en este caso con el candidato vacunal Abdala, es positivo al momento de la vacunación y no lo sabe, igual, ¿qué sucedería con esa persona que recibe Abdala y no Mambisa? Sí. No, tampoco es ningún problema de qué preocuparse, es decir, tanto los candidatos vacunales de Soberana, los diferentes candidatos, como Abdala, pueden ser utilizados también para reforzar la inmunidad, la respuesta inmunológica, en los casos de los convalecientes. Es decir, no es ningún problema. Lo que tanto el Instituto Finlay está direccionando específicamente el candidato de Soberana Plus con este objetivo,
Y el CIGB está direccionando el candidato Mambisa con este objetivo, pero no quiere decir que los otros candidatos no se puedan utilizar también con este objetivo, por lo que no hay por qué preocuparse por eso. Mambisa, que avanza hacia fase 2 de ensayos clínicos y que en este camino todavía tiene que demostrar resultados, evidencia para resultar uno de esos candidatos vacunales anti-COVID-19. ¿Cómo se ha diseñado, doctor, esta fase 2 de ensayos clínicos? ¿Qué criterios de inclusión, exclusión se han tenido en cuenta? ¿Cuál es el esquema de inmunización? ¿Cuántas dosis estamos hablando? Sí, para los convalecientes es una sola dosis, es suficiente porque ya los convalecientes estuvieron en contacto con el virus y por lo tanto su sistema inmunológico está ya presensibilizado, es decir, ya tiene respuesta de memoria, que es precisamente la que viene a potenciar la dosis del candidato vacunal, y por tanto hemos evidenciado que una sola dosis de Mambisa es suficiente para obtener ese resultado. Es decir, pacientes o convalecientes ya dados de alta, que cuando uno le evalúa la respuesta, prácticamente no tienen títulos de anticuerpos o no tienen, y no tienen por tanto respuesta funcional tampoco capaz de neutralizar el virus. Con una sola dosis se incrementan capacidad inhibitoria se incrementan los títulos de anticuerpos y la capacidad inhibitoria de los títulos de anticuerpos a más del 80-90%, y tienen por tanto también respuesta neutralizante contra el virus. Es decir, ya tenemos evidencias en los estudios de prueba de concepto que hemos hecho que esto ocurre con la aplicación de una sola dosis, y como te mencionaba al inicio, incluso en voluntarios convalecientes que ya hacía más de 6 meses que había transcurrido la enfermedad, es decir, que habían sido dados de alta. Por el momento solo en convalecientes, Mambisa. Es el direccionamiento que estamos dándole en este momento. ¿Cuántos voluntarios participaron en la fase 1, doctor, de ensayos clínicos? Fueron 88 voluntarios, un estudio clínico con diferentes brazos, aleatorizado, controlado por placebo, a doble ciegas, con todo el rigor establecido para el estudio clínico. Por supuesto, las certificaciones y auditorías de la autoridad regulatoria. Eso transcurrió en el Centro Nacional de Toxicología aquí en La Habana, y ahora estamos coordinando este otro estudio, fase 1-2, en convalecientes, que estamos proponiendo que sean 120 voluntarios, la primera etapa del fase 1 en el Hospital Hermanos Amejeira, y los voluntarios serían del área de salud de Centro Habana. Solo en la capital, por el momento. Por el momento. Doctor, ya que estamos conversando con usted y es un experto en temas de investigaciones, ¿cómo marchan otros candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología? ¿Cuántos candidatos? Solo son 2 en estos momentos los que han avanzado con grandes progresos, pero se ha pensado en otros candidatos. El centro hoy continúa en el enfrentamiento a la pandemia con el desarrollo de otros productos. ¿Cómo marchan hasta este momento? Sí. Bueno, no hemos parado de trabajar en diferentes candidatos vacunales desde que comenzó la epidemia, y también esto a la prioridad de esto se ha reforzado por el hecho de la circulación de mutantes que en el mundo y en nuestro país, que ya se ha explicado, y estamos desarrollando primero los similares a los candidatos actuales, que es decir, con el mismo producto, la RBD, la proteína de unión al receptor, pero con las mutaciones principales que están en circulación. Ya tenemos en expresión esas proteínas, esos candidatos vacunales. Pero también veníamos trabajando en un candidato vacunal, por ejemplo, con la proteína de la nucleocápsida del virus, que ya es otro antígeno vacunal al cual se dirige fundamentalmente la respuesta celular. Es decir, igual que la respuesta de anticuerpos neutralizantes mayoritaria se dirige contra la proteína RBD, la respuesta celular mayoritariamente se dirige contra la proteína de la nucleocápsida. Y ese antígeno ya está expresado, purificado, se está evaluado en estudios en animales, en estudios preclínicos, y sería el candidato que induciría una respuesta
cross-protectora contra diferentes virus, ya que la respuesta celular se dirige a regiones del virus que son mucho más conservadas entre diferentes virus. Y también se ha hablado del candidato vacunal Pancorona, que no es el nombre de la vacuna, sino Pancorona quiere decir que es también contra diferentes coronavirus, que es un proyecto conjunto que tenemos con el Centro de Investigación y Desarrollo que coordina el CIGB en China, en la provincia de Hunan, en Yunzhou, que es otro candidato que también serviría para combatir las posibles mutaciones, no solo actuales, sino incluso está diseñado para otras emergencias de otros coronavirus en el futuro. ¿Es optimista con los resultados que van obteniendo, doctor? Sí, somos optimistas, estamos muy contentos con los resultados de estos candidatos vacunales, con la respuesta que ya hemos obtenido en los estudios fase 1 y fase 2 con Abdala, y por lo tanto esperamos que en el fase 3 se pueda demostrar eficacia, porque hasta que no concluyan los estudios, hasta que no se completen los esquemas de vacunación, no podemos hablar todavía de que tenemos una vacuna. Tenemos un candidato vacunal que aún está en investigación. Y mientras ese proceso de la ciencia transcurre, siempre decimos que la mejor vacuna sigue siendo la protección, el cuidado constante con los medios de protección, el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y también la desinfección frecuente de manos y superficies. Agradecerle, doctor, por su presencia hoy en nuestro estudio. Nuestro estudio se ha privilegiado hoy con su presencia aquí sobre Mambisa, Abdala y otros candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y ha sido, por supuesto, el acercamiento a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19, como cada jueves. Siempre recordarle a esta hora nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho en tiempos de rebrote de COVID-19. Las estadísticas aún no son favorables, de ahí la necesidad de cumplir con estricto apego todo lo indicado. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.